muestra el PIB per cápita de los países latinoamericanos. Pueden ver a Chile en el tercer lugar, bastante lejos de los primeros lugares en cuanto a la cantidad del PIB. Y vamos a ver que a lo largo del tiempo, desde el año 60, comienza a moverse por distintas posiciones. Lo importante acá, y que quiero hacer notar, es que en las últimas décadas, Chile se ha logrado incluso posicionar en los primeros lugares de esta lista, mostrando una mayor estabilidad económica. Todo esto se traduce en una mayor calidad de vida para todos los chilenos. Y no solo eso, sino que hay algo importante de mencionar aquí, y es que el actor relevante, muy relevante en esto, es precisamente la industria minera. Dentro de la industria minera, Codelco sin duda tiene una gran importancia. En el 2021, la minería general aportó $5.572 millones al PIB. En el 2020, Codelco aportó al país un 30% de la producción nacional, mientras que el mundial un 8%, siendo el líder en el mundo en producción de cobre. El tercer punto, tenemos que la división andina produjo un 11,5% de la producción de Codelco a nivel nacional. Y por último, algo muy importante de mencionar en este proyecto es que hubo un proyecto denominado Traspaso, que duró 8 años, y que su inauguración fue el 19 de enero del 2022, es decir, en el transcurso de esta memoria. ¿Por qué es tan importante? Porque cambió mucho el proceso, pasando de 50 a 14 equipos. Como saben, los proyectos de datos requieren muchos datos históricos, y es por esto que decidimos trabajar con el proceso anterior, con los datos anteriores. Quiero establecer un lenguaje común, y sobre todo dado que estamos en un contexto de informáticos, y quiero hablar de algunos conceptos de minería que nos permitan comunicarnos claramente a lo largo de la presentación. El primero es la extracción. Es un proceso en el cual se fractura el macizo rocoso para después extraer el mineral contenido en él. El segundo proceso es el chancado, donde a través de máquinas chancadoras se empieza con la reducción de tamaño del mineral. Tercer punto es la molienda, donde se continúa con la reducción de tamaño a través de los mecanismos de abrasión, impacto y compresión. A lo largo de esta presentación, cuando yo diga plataforma, me voy a referir a un agujero de gran tamaño, de gran volumen, donde se deposita el mineral que va a pasar a la planta de producción. Y cuando yo diga tolva, voy a estar hablando de una estructura de almacenamiento masivo de mineral. Cuando diga granulometría, me estoy refiriendo al tamaño de las rocas. Y el split sería el sensor que mide esta granulometría. Hay otros sensores también, como el pesómetro, el cual se encarga de medir cuánto mineral pasa por una correa transportadora. Y por otro lado, tenemos lo que es el molino SAC, muy importante en este trabajo, que es un molino semiautógeno que tiene bolas de acero en su interior, y mediante el giro, estas bolas chocan con el mineral y reducen su tamaño. Y finalmente los pebbles. Aquí quiero especial atención porque el tamaño de mineral está entre las 2.5 y 4 pulgadas. Y este mineral afecta negativamente el tratamiento efectivo de la planta de molienda. El proceso minero involucrado. Es un poco extenso. Partimos acá a la derecha hacia la izquierda por lo mismo. Comenzamos en la mina. Los camiones toman el mineral desde la mina y lo pueden llevar ya sea a un stock de almacenamiento o lo pueden llevar directo a la planta de procesamiento. Es importante que el mineral tiene distintas características, tiene un tonelaje y tiene también la información de despacho asociada a bases de datos. Luego de entrar a la planta de procesamiento, pasa por un proceso de chancado y se comienza a mover por las correas transportadoras hasta llegar al molino SAC. Este es nuestro punto de interés. ¿Por qué? Porque aquí se mide el tratamiento efectivo de la planta. Y este es el tratamiento que nosotros queremos maximizar. Cabe considerar también que tenemos los distintos sensores ya mencionados a lo largo del proceso para medir las variables. Y en el molino SAC también se miden otras variables como velocidad, el tratamiento, la presión de descanso, la corriente, la potencia, etc. Pero también después del molino SAC en el proceso hay dos molinos de bolas. Estos molinos de bolas también continúan con la reducción de tamaño del mineral. En todo esto, quiero definir los factores que afectan el tratamiento efectivo. Lo negativo. Granulometría, como mencionaba, cuando el mineral tiene un tamaño entre 2.5 y 4 pulgadas, el mineral, en vez de romperse dentro del molino, comienza a tomar forma esférica, acumulándose dentro del molino e impidiendo la alimentación de carga fresca. Por lo tanto, afecta negativamente. La recirculación de pebbles tiene el mismo concepto, pero ahora en vez de ir los pebbles directamente al molino SAC, después de un proceso de chancado de pebbles, estos se retornan al molino SAC cuando no hay disponibilidad de equipos y también afecta negativamente el tratamiento. Competencia a la fractura. En términos coloquiales, cuando nosotros decimos que el mineral está muy duro, cuesta mucho romperlo. Y obviamente cuando el mineral está muy duro, el molino se ve afectado. Un cuarto punto son los molinos de bolas. Cuando estos no están totalmente disponibles,
como están después del molino SAC, pueden significar un cuello de botella que involucre disminuir el tratamiento efectivo. El quinto es el nivel de tolva. Se debe establecer un mínimo de mineral en la tolva por requerimientos técnicos, y cuando nos acercamos a este mínimo, a veces es necesario disminuir el tratamiento efectivo para que se comience a acumular mineral en la tolva. Finalmente, el límite profit tiene que ver con decisiones humanas. Cuando hay variables que no están medidas, un operador podría indicar que yo quiero reducir el tratamiento efectivo. ¿Por qué? Por ejemplo, podría haber una mantención o un accidente. Con esto ya definido, podemos hablar claramente del gran problema que vamos a resolver, y es que no existe una trazabilidad de las características del mineral. Esto, junto con que hay cambio en las variables operacionales, provoca que haya aumentos o disminuciones en el tratamiento efectivo que no son previstos. Y a su vez, esto genera acciones reactivas que no siempre logran solucionar los problemas a tiempo. A su derecha ven el árbol del problema. En el centro, la disminución del tratamiento efectivo del mineral. ¿Cuáles son las causas? Tenemos el proceso de tratamiento del mineral no lineal, que genera pérdida de la trazabilidad de las características del mineral. Por otro lado, tenemos distintas fuentes de origen del mineral y también distintas características. Todo esto está asociado a la variabilidad de las características del mineral. Tenemos cambios en variables operacionales que generan también desgaste en las maquinarias, y capacidad de sensorización limitada que nos genera variables no medidas. Estos son los objetivos que definimos para lograr resolver este problema. El objetivo general es desarrollar un modelo de redes neuronales transformer que permita al centro integrado de operaciones de Codelco Andina estimar el tratamiento efectivo futuro del molino SAC, para así poder tomar acciones preventivas que permitan maximizar la producción. Y definimos también 4 objetivos específicos para concluir este general. El primero es esquematizar la trayectoria del mineral para así diseñar un modelo adecuado a todo el proceso productivo. El segundo es inferir el grado de importancia de las variables para introducir al modelo solamente aquellas que aporten información, y así evitar también la introducción de ruido al modelo. El tercer punto es implementar un modelo de redes neuronales para estimar el valor futuro del tratamiento efectivo en base a las características del mineral y las distintas variables operacionales. Finalmente, tenemos que evaluar y comparar este modelo con otras alternativas tradicionales. Antes de darle mi propuesta de solución, les quiero hablar un marco conceptual de ciencia de datos. A la izquierda pueden ver la estructura de una neurona artificial. Es bien sencillo. Las entradas pueden ser un dato, una imagen, un texto, una serie temporal, que en nuestro caso, por ejemplo, la temperatura del día, y tiene una salida que también es un dato. Con unos pesos de la entrada se toman estos datos iniciales y se genera una combinación lineal que alimenta una función de activación. Esta función tiene por objetivo introducir una no linealidad a los datos y así lograr capturar patrones más complejos. A la derecha tiene una red neuronal artificial, en morado ven neuronas artificiales. Como ven, la complejidad de la red neuronal radica en la interacción entre las distintas neuronas, y es por esto que podemos modelar patrones tan complejos. En el siguiente diagrama tenemos el modelo aplicado en este trabajo Temporal Function Transformer, que en comienzo podemos encontrar la entrada de los datos, y es importante acá mencionar que se han desarrollado distintas redes neuronales y arquitecturas específicas para resolver algunos problemas. Hay arquitecturas para resolver problemas de imágenes, otras para traducción de textos y otras para tratar series temporales. En este caso tenemos un componente de redes neuronales que se encarga de la selección de variables. ¿Qué hace esto? El modelo logra seleccionar las variables que más le aporten para resolver la tarea que le estamos solicitando. El segundo componente son las redes LSTM, que son arquitecturas desarrolladas para capturar la información secuencial de las series temporales. Finalmente, toda esta información se lleva a una capa de atención. ¿Y qué es lo que hace la capa de atención? Ustedes están utilizando la atención en este momento. Cuando me escuchan, seguramente ustedes están ignorando algunas palabras como y, pero, como y algunos conectores, y su atención se va hacia algunas palabras en particular que tienen mayor importancia en lo que sería mi relato. Es precisamente esto lo que busca hacer el modelo, tomar atención en los puntos más importantes del tiempo. Con todo esto construimos una entrada, que en nuestro caso es el tratamiento efectivo del molino SAC, para la hora siguiente en intervalos de 10 minutos. La propuesta de solución. ¿Cuál fue la metodología utilizada? A la derecha ven el modelo CRISP-DM, muy utilizado en proyectos de ciencia de datos, y me tomé la libertad de añadir esta parte de acá. Porque esto es un ciclo que comienza y luego empieza la iteración de este ciclo, pero
La primera iteración sucede porque detectamos una necesidad que es capaz de resolverse a través de los datos. Es ahí cuando comienza la comprensión del negocio, etapa fundamental para poder alinear los objetivos del proyecto con los objetivos estratégicos de la organización. Además, luego pasamos a una relación entre la etapa de comprensión de los datos, donde tenemos que establecer coherencia entre lo que nos dicen los datos y nos dice el negocio, el conocimiento que tenemos. Y en algunos casos vamos a encontrar que no nos dicen lo mismo los datos de lo que nos dice nuestro conocimiento del negocio. Ahí es cuando tenemos que evaluar qué está mal. No entendemos bien el negocio o los datos están incorrectos. Cuando encontramos de que hay problemas en los datos, pasamos a la etapa siguiente, que es la preparación de los datos. Es ahí cuando establecemos un preprocesamiento que aumenta la calidad del dato, y aquí hay una frase muy importante, garbage in, garbage out. Si entra basura al modelo, sale basura del modelo. Eso es muy importante. Pasamos a la etapa de modelado, que también se retroalimenta con la preparación de los datos. ¿Por qué? Porque los modelos tienen necesidades específicas, tienen supuestos teóricos y necesidades prácticas que hay que satisfacer, y se satisfacen con el formato de los datos que vamos a alimentar al modelo. Finalmente viene una etapa de evaluación donde se ve el desempeño del modelo, pero también se intenta comprender qué es lo que el modelo está haciendo para tomar sus decisiones. Y en base a esa información podemos retroalimentar y aumentar nuestro conocimiento del negocio. Finalmente una etapa de despliegue donde se dispone en alguna API, por ejemplo, el modelo. Es importante considerar que en este trabajo se desarrollaron todas las etapas menos el despliegue. La extracción e integración de los datos. En Codelco teníamos 3 fuentes distintas. Un Excel de litologías que era rellenado por los geólogos todos los días por la mañana de forma manual con la información litológica del mineral. Teníamos una base de datos Microsoft SQL Server donde se almacenaban los datos del camión que iba transportando el mineral. Y teníamos también PySystem, que es un sistema para almacenar las variables en tiempo real, variables operacionales. En conjunto, con los dos primeros, generamos lo que serían los datos de despacho, y esto también uniéndolos con las variables operacionales, nos resulta en nuestro conjunto de datos a utilizar a lo largo de este proyecto. Es importante mencionar que los datos en Excel significaron mucho trabajo, eliminación, corrección, estandarización e interpolación de datos. Distinto sucedió en el caso de PySystem, donde si es que había el fallo en algún sensor y había un dato nulo, PySystem nos entrega los datos ya con una interpolación lineal aplicada. Por lo tanto, aquí no hay datos faltantes. ¿Qué más? Habrán notado que cuando les mostré el diagrama, la mina está bien lejos del molino SAC en el proceso. Y lo importante acá es que se pierden, como el proceso no es lineal, y las mediciones de las características minerales al principio en la mina, no se sabe qué es lo que está entrando al molino. Para esto desarrollé un algoritmo que nos permite estimar la llegada del mineral hacia el molino SAC y cuáles son sus características. ¿Cómo comienza esto? Tenemos un volumen cero de plataforma, que es donde se deposita el mineral. Este volumen en el tiempo cero se comienza a reducir con lo que va entrando al molino SAC. Entonces se va restando y va disminuyendo este volumen de plataforma. Cuando esto llega a cero, que sería este punto de acá, lo que hacemos es alinear las características del mineral que están entrando al molino SAC con las características que habían en el tiempo inicial cero. Y con esto logramos hacer el cruce de información y tener una estimación de cuáles son las características del mineral entrante. Otra etapa importante en la solución fue la ingeniería de características. Siempre queremos reducir la cantidad de variables que introducimos al modelo. Siempre. Y en este caso teníamos, por ejemplo, 4 variables que representaban cada una un alimentador del molino SAC. Podemos juntar estas 4 variables en una sola a través de una operación suma. Con esto tenemos la misma información, qué es lo que estamos alimentando al molino. Por otro lado, hay agregaciones por multiplicación. Por ejemplo, tenemos el estado de la correa, y si la correa está detenida, a mí no me interesa saber cuánto pesa lo que va por la correa, porque está quieta. Entonces yo no puedo multiplicar y anulo ese peso. Y tenemos otras variables, por ejemplo, la creación de variables correlacionadas en el tiempo. Entonces yo busco el punto del tiempo donde la correlación es mayor con mi variable objetivo y selecciono esa variable. Se hizo un análisis exploratorio de datos tanto antes de preprocesar como después de preprocesar. En el gráfico de arriba ven qué tan compleja, qué tan aleatoria es la variable a predecir. Podrán ver que a la izquierda, antes del preprocesamiento, el comportamiento es muy errático. Después del preprocesamiento nos logramos quedar con el periodo donde estamos moviéndonos dentro de los estándares operacionales, que son los periodos que nos interesan predecir correctamente.
Y importante el gráfico de abajo, que es muy interesante, y es que nos muestra la correlación entre el tratamiento efectivo y la cantidad de pebbles. Nosotros esperaríamos que al aumentar los pebbles, el tratamiento efectivo disminuya, pero que nos muestra el primer gráfico que la correlación es positiva, y es bastante alta. Después del preprocesamiento nos encontramos con que el signo se invierte, y ahora sí, si aumenta la cantidad de pebbles, entonces el tratamiento efectivo disminuye. Y eso es coherente con el conocimiento que tenemos del negocio. La validación de la solución. Esto fue lo que hicimos para resolver esta problemática. Partimos con el conjunto de datos completo, el cual se dividió en 3 conjuntos: entrenamiento, validación y pruebas. Los primeros 2 son utilizados para ajustar el modelo. El de entrenamiento ajusta los parámetros matemáticos y el de validación ajusta hiperparámetros, por ejemplo, la cantidad de neuronas de una red neuronal o la cantidad de capas. El conjunto de pruebas permanece invisible al modelo. Invisible hasta que ya lo hayamos ajustado y entrenado. ¿Por qué? Porque con él queremos estimar cómo se comportaría el modelo de la operación diaria. Y para eso se utiliza este modelo y con él lo evaluamos. Se establecieron 2 metas. Una técnica, que es superar el modelo que predice el último valor conocido de la serie temporal. Y una meta de negocio, que es obtener un error absoluto porcentual promedio menor a un 5%. Eso se estableció en conjunto con los trabajadores de código. Estos son los resultados. En la parte superior ven la tabla de los resultados del modelo del último valor conocido, la meta técnica, y en la columna que estima la producción, tuvo un error de 71.8. De todos los modelos probados, lineal, lazo, Net, entre otros, el modelo propuesto de Temporal Function Transformer fue el único que logró superar tanto la meta técnica como de negocio, logrando un error de 4.38% en el conjunto de pruebas. Esto es muy importante, fue el modelo que superó a todos los demás. Quiero mostrarles unos gráficos de las predicciones que me parecen sumamente interesantes. En azul pueden ver el tratamiento efectivo, y este es el periodo donde se aplicó una predicción del modelo. Podrán ver que el procesamiento venía en unas 1900 toneladas por hora, y viene un bajón en la hora siguiente. Una bajada del procesamiento, y el modelo en naranjo logra capturar esa información y logra predecir que va a disminuir el tratamiento efectivo. Si bien no logra capturar toda la variabilidad, su predicción se ajusta muy bien a la media futura de la serie temporal. Y esto es muy interesante. ¿Ven la curva gris? Nos muestra en dónde el modelo está poniendo mayor atención. En este punto y en este punto. ¿Qué es lo que pasa en esos puntos? Lo que está sucediendo es que aumenta la cantidad de pebbles y aumenta la variable que mide la recirculación de pebbles. Entonces el modelo observa esto y dice, ¿sabes qué? Por esta variable va a haber una disminución para la hora siguiente. También muestro este gráfico para dar a entender que el modelo también puede ser exacto. Si se dan cuenta, la predicción acá es muy precisa respecto de lo que iba a suceder. Conclusiones de este trabajo. Esto fue lo que podemos concluir después de este arduo trabajo, y es que la esquematización del modelo nos permitió enfocar correctamente los esfuerzos. Partimos con cientos de variables, luego de esquematizar reducimos a 100 variables, y después logramos reducir aún más en una etapa posterior a 31 variables. Obviamente es un problema mucho más factible de abordar. El segundo, el conocimiento del negocio toma especial relevancia cuando el tiempo está agotado y cuando el costo computacional es muy alto. Las redes neuronales son muy caras de entrenar, no podemos hacer tantos experimentos. Y ahí cuando el conocimiento del negocio nos permite introducir y tomar decisiones más rápido. Tercer punto, las fuentes de almacenamiento manual encarecen significativamente los proyectos de ciencia de datos. Cuarto, las variables creadas, dado el conocimiento del negocio, fueron útiles para el desempeño del modelo. Por lo tanto, son variables que hay que considerar. Los periodos de mantención o detención pueden afectar negativamente a los análisis sobre las variables del molino SAC, generando conclusiones erróneas. El preprocesamiento, el siguiente punto, resultó en variables con un comportamiento menos errático y con un mayor aporte al modelo. Por ende, podemos concluir que fue efectivo. Finalmente, los modelos que aprovechan la información secuencial son muy superiores a aquellos modelos que no están pensados para trabajar con series temporales. Y de estos, el Temporal Function Transformer fue el único que logró superar tanto la metatécnica como de negocio. Y en base a todo esto, quiero dar unas recomendaciones muy importantes para mejorar la operación. Primero, es incorporar paulatinamente elementos de gobierno del dato para reducir el costo de proyectos futuros.
El segundo es migrar datos desde estas fuentes de almacenamiento manual a sistemas que aseguren confiabilidad de los datos como una base de datos relacional. El tercero es unificar la información de las características litológicas por lo que transportan los camiones. ¿Por qué? Porque están separados y en realidad son parte del mismo contexto de negocio. El cuarto es filtrar los datos anómalos y el periodo donde el molino esté en detención, para evitar estas conclusiones erróneas que mencioné previamente. Monitorear las variables que se propusieron en este trabajo, ya que fueron muy importantes para el modelo. Y por último, disminuir la cantidad de pellets alimentados al molino SAC, ya sea a través de un proceso de pre-chancado o chancado después de enviarlo al molino SAC. También es importante monitorear las variables que describen el proceso en ventanas de tiempo. No solamente ver qué es lo que está entrando ahora al molino SAC, sino que tomar el promedio de la última hora. ¿Por qué? Porque ese mineral que está entrando al molino tiene un tiempo de permanencia dentro del molino SAC, por lo tanto su efecto se extiende a través del tiempo. Segundo es utilizar el modelo como una herramienta de apoyo y no como una regla de acción. ¿Por qué? Porque el error informado es promedio. Hay ocasiones donde el modelo se puede equivocar bastante y es ahí cuando el conocimiento experto tiene que identificar esos casos y estar atento. Por ende, es una herramienta de apoyo a la toma de decisiones. También se debe replicar lo realizado, pero en el proyecto traspaso, que cambia totalmente el contexto organizacional. Evaluar nuevos modelos del estado del arte, siempre surgen nuevos modelos más poderosos, pero utilizando como base el mismo procesamiento realizado en este trabajo, para que volver a realizarlo. Y finalmente comparar los resultados de este modelo con modelos tradicionales que trabajan con información secuencial, como el modelo ARIL. Estas son las recomendaciones de investigación futura de este trabajo. Ahí están las referencias utilizadas en esta presentación. Y muchas gracias a todas y todos por su atención. Vamos a partir con la ronda de preguntas. Bueno, yo quisiera dar el contexto en el cual voy a participar, porque yo no era tu profesor correferente, sino que me convocó a poder presenciar tu examen. Quería decir que estoy enormemente satisfecho y contento con tu trabajo. Hiciste todo lo que se pide que haga, incluida la lámina, con su número, con el nombre, etc. Porque acá hay una inteligencia tremenda detrás de esto, y si alguien te lo copiara, por lo menos supieran que es el rey, que lo hizo en la universidad el 8 de septiembre. Así que te felicito por ser un alumno, justamente uno desearía, pero no fuiste mi alumno porque yo me he quitado. Entonces eso como... la primera pregunta te la voy a hacer un ratito más. Y lo otro que te quiero advertir es que voy a usar PPT 8, 9, 10 y 11 que pusiste con el video para a los estudiantes que se acerquen al mundo de la informática de producción no de datos, por el hecho de que tú estás tomando justamente un proceso. Adelante un poquito, por favor. El proceso de la tercera. Entonces, mi pregunta va en un contexto un poco más general. ¿Cuánto te complicó a ti, como estudiante de informática, que habías tenido ramos de física y algún otro que te pudiera hacer, para lograr entender este modelo de una representación simplificada de la realidad? Y de tal manera que te diga, mira, bueno, así es el proceso. Porque nosotros estamos acostumbrados más o menos que la base de datos tiene una cierta característica, etc., pero tú lo asocias a la producción. Entonces, ¿cuánto requirió de inversión tuya en la empresa, en todo esto, para poder entender? Entre 20 y 30 días. El proceso generalmente de comprensión del negocio se distribuye a lo largo de todo el proyecto, como es un ciclo iterativo. Pero, sin embargo, su parte más fuerte es al comienzo, como es la primera etapa, y de ahí estuvimos trabajando durante un mes en solamente lograr comprender cómo funcionaba el proceso minero. Tuve reuniones con Richard Araya, Fabián Madariaga, con otros trabajadores de Codelco, con operadores, para yo poder comprender
bien todo esto, porque como decía, es muy importante, porque modelos, podemos diseñar muchos modelos. Si el modelo no se ajusta a los objetivos estratégicos, no tiene ningún sentido. Entonces, y también se tiene que ajustar a este modelo para que sea factible su implementación. Y acá hay requerimientos técnicos, había que conocer dónde se miden variables, dónde no se miden, y como decía, acá detrás hay cientos de variables. Entonces, si yo no entendí el conocimiento del proceso, es perderse en un mar de variables y gastar meses y meses de analizarlas todas, pero gracias a esa comprensión, que fue como un mes, logramos detectar aquellas que eran realmente importantes. Ahora, porque tu memoria duró, o sea, tu inversión en la empresa fueron 6 meses, ¿vale? Sí, 6 meses en la empresa. Sí, práctica, al principio las dos o una. Claro. Las dos. Sí, me parece que un periodo del comienzo de la memoria se consideró también como práctica porque estaba trabajando a tiempo completo con la empresa. Eso es una variable, estando aquí tu directora agregado, que es importante promover. Ahí tenemos una diferencia, porque ella dice, no, pero tienen que reprobar los ramos. Yo le digo, no, tienen que ir a la empresa y estar en la empresa, meter las manos en la empresa para poder sacarle provecho a la memoria. Claro. Ahora, en la PPT 19, que está un poco relacionado con esta, acá, de este modelo, ¿cuál es tu aporte en este modelo? Mi aporte en este modelo. A ver, quiero comenzar por el más importante, el que más valoran ellos, porque al final ellos ven todo ese modelo gigante que yo mostré y no les sirve de nada. Porque les sirve a ellos que el operador tenga más información para tomar sus decisiones y maximizar la producción. Luego de evaluar el modelo y entender qué es lo que estaba haciendo, se pudo determinar que el modelo se estaba fijando, por ejemplo, los últimos 20 minutos de tiempo de las variables pasadas. Ese era el punto donde el modelo más se fijaba, y también en los últimos 120 minutos, en el tramo entre los 110 y 120 minutos pasados. ¿Qué más? Que el modelo se fijaba mucho en los peores, y que también el modelo utilizaba las variables que estaban como en ventanas de tiempo, que lo expliqué al final. Entonces, eso salió de la evaluación y se retroalimentó hacia la comprensión del negocio. Eso sin duda es el mayor valor que les puedo entregar a ellos. Y yo les dije, esta variable no la estaban tomando en cuenta, ahora ustedes comiencen en sus tableros, porque tienen un centro integrado de operaciones lleno de pantallas, tienen que tener estas variables ahí, tenerlas mirando para ver cómo se comportan y así lograr también, a través del conocimiento humano, saber si es que puede venir una disminución del tratamiento efectivo. Ese yo creo que es uno de los aportes más importantes, pero también en la preparación de los datos, también es, bueno, estoy tratando de nombrar lo más importante, pero de cada una de estas etapas sí, hubo un resultado. ¿Y de la necesidad? ¿Eso lo tenían tan claro? La necesidad, la verdad es que sí la tenían bastante clara, porque ya se habían hecho 3 proyectos que estaban tratando de resolver este problema y con gente de Codelco. Y seguramente van a seguir haciendo proyectos, porque como yo dije, yo no abarqué el lado del despliegue, porque justo me encontré con un cambio tremendo de 50 a 14 equipos. Entonces, pero sin duda los resultados de este modelo y de todo el trabajo aportó enormemente a la resolución de esta necesidad. Ya, porque fíjate, por favor, nadie se sienta molesto, enojado con un profe, pero si eso más o menos lo hubieran tenido claro la gente que presentó la propuesta de constitución, le habría ayudado bastante, porque yo siempre tenía una discrepancia cuando conversaba con la gente que hablaba de la constitución y todo eso, y yo decía, oye, comprenden ellos que su problema no es presentar, la necesidad no es presentar una propuesta, sino que una propuesta que se apruebe, porque el ítem de comprensión del negocio, frecuentemente, contra todo lo que uno cree, la gente lo tiene muy pocas veces claro. Muy pocas veces claro uno entiende cuál es el negocio, por si acaso significa negar el ocio, o sea, para lo que uno existe, ¿no? El negocio no, la gente siempre lo asocia con plata. La gente, no, yo no tengo nada que ver con el negocio, se enoja, ¿no? Pero el negocio es de que tú niegas el ocio, en este momento, en el examen, justamente porque hay que entender la comprensión del negocio, que cuando tú expusiste, dijiste, ahí yo tengo un elemento importante. Aprovechemos que está la subdirectora de entonces, para que puedan estar hecho. Entonces, el siguiente. ¿Qué
pasaría? Porque tú llegas allá en la informática, la gracia inmensa de tu trabajo es que tú te metiste más allá, te metiste donde está la producción, particularmente la producción minera. Entonces, ¿tú crees que sería factible que nosotros tuviéramos, por ejemplo, un electivo sobre un seminario, que es lo más libre que podemos tener un seminario, que se dedique a observar problemas de la vida real? O sea, por ejemplo, que venga gente, mira, este es el problema, que allá, etcétera. Te imagino a ti mismo diciendo, mira, más allá que la síntesis de media hora, es decir, mire, ¿saben qué? Teníamos este problema, y usando redes neuronales y toda la cuestión, análisis de datos, compresión, etcétera, llegamos a estos puntos. Pero tenemos este otro problemita. ¿De qué manera usted, 20 estudiantes inteligentísimos, se le ocurriría hacer una variante? ¿Crees tú que eso sería factible o de una... Y uno lo puede hacer con problemas? ¿Por qué no lo puede hacer con problemas? Etcétera. Acá tenemos a alguien de Microsoft, por ejemplo, y yo creo que hasta la empresa podría decir, oye, ¿sabes qué? Nosotros tenemos un repertorio de... No es que vamos a encontrar la solución, vamos a encontrar gente inteligente que sea capaz de decir, mira, esto se puede, no se puede, etcétera. O sea, sopesar y a lo mejor proponer soluciones prototipiadas, de tal manera que podrían dar hasta origen a otros proyectos. ¿Crees tú que eso, o yo estoy ya con mucha ámbito de Bueno, muchas gracias, profesor Miguel, por su pregunta. En respuesta corta, yo creo que sí. Ahora quiero expandir un poco mi idea. Cuando llegué a Codelco a hacer mi práctica, hace aproximadamente 3 o 4 años, ellos no solicitaban informáticos. De hecho, no lo solicitaron. Porque lo muy desgraciado, cuando sacan el listado y lo mandan, no ponen informática. Claro. No ponen informática, porque dicen, ¿para qué sirve la informática? Si los datos ya los tenemos, etc. Claro. Creen que tienen los datos, lo cual es un absurdo. Exactamente. Entonces yo vi el tema de la oferta y no salí, quería sin informática. Y dije, pero ¿cómo no va a salir? Tenemos mucho que aportar. ¿Ya? Y yo postulé igual. Todos los que entraron esa vez, recuerdo que habían postulado todas las divisiones, con tiempo y todo el tema. Yo postulé a la 1159 ese día porque no estaba seguro por esto mismo. Y postulé solamente a una, porque todos sabían que tenía interés en ir a Los Andes. Y cómo se llama todo esto. Yo cuando llegué allá me preguntaron por qué quería entrar acá. Yo les dije, porque les quiero venir a demostrar de que los informáticos tenemos mucho que aportar. Y vi con gusto que después de que terminé la práctica, porque gracias a Dios me fue súper bien, vi ofertas de trabajo dirigidas a los informáticos en LinkedIn de Codelco. Y me llamaban constantemente para buscar a más gente. ¿Por qué se dio eso en particular? Una, estuve con el equipo de gestión. Estuve ahí, como dice el profesor, muy bien señalado, in situ y comprendiendo la producción. Lo que yo veo un poco la idea que hay, al menos en esa empresa, es que el informático está un poco desconectado de lo que es el negocio. De lo que es el negocio, que estamos centrados en lo que es la tecnología, la programación, pero el conocimiento del negocio no le digas, tú dile qué es lo que tiene que programar y listo. Y ahí es donde yo creo que un ramo así puede aportar notablemente a nuestra formación. Y es que nosotros podemos ya ir con conocimiento del negocio y plantear soluciones desde el comienzo hasta el final y que no nos pasen la pelota de aquí en adelante, sino que partamos desde acá, porque por eso después llega un comercial y propone con esto y propone cosas impractibles de aquí hacia adelante y sumamente costosas y que no se pueden hacer desde la informática. A eso respondo la pregunta y me encantaría que existiera una asignatura así y creo que puede contribuir grandemente al departamento. Gracias, ojalá que la directora. Ojalá que el consejo académico. No, si eso Tendríamos que es un hacerlo ramo, juntos, como nuestros líderes que son medio. No, pero ese es el seminario, que tiene un seminario. Oye, ¿puedes conectar, por ejemplo, por favor, la PPT 4? No sé si te puedo ir directamente al resultado final, porque la PPT 4 es una modelación. Entonces, no sé si puedes colocar el último gráfico. Exactamente, ese es el último. Ese es el 2021. ¿No? A ver. Esta era la primera pregunta. No, esa era la ahí está. Yo te dije que esta pregunta te la hice al principio, pero te la tiré para el final porque quisiera que ahí aparece la bandera Uruguay. Yo no soy uruguayo, pero Uruguay comparado con Chile en el terreno informático. ¿Por qué Uruguay está tan arriba?
porque Uruguay tiene en este momento un per cápita mayor que Chile si solo producían vaca, carne, leche, mantequilla y queso. ¿Qué pasa? La verdad es que no tengo conocimiento del avance de la informática en Uruguay. Estaba fuera del alcance también de memoria, pero si usted me comenta que la informática ha avanzado en Uruguay, ¿es así? Es la potencia latinoamericana, no Chile. Chile le ha metido puras lucas a la cosa. Últimos servidores, la última nube, etc. Los uruguayos no tienen nada de eso, le han metido inteligencia. Y le metieron inteligencia, partieron con el proyecto de meterle un chip a cada vaca para que uno pudiera hacer la trazabilidad completa. Y hoy día Uruguay no es Chile la potencia latinoamericana, es Uruguay. Y entre paréntesis, tiene 3,5 millones de habitantes, pero nosotros somos como 20, lo ha hecho Uruguay. Entonces, ya, y el segundo que aparece ahí es Panamá, en el cual limpia mucha plata, pero además de eso, el Panamá tiene servicios financieros, ¿no? Ahora, si nosotros nos vamos al otro, miramos de aquí para el otro lado del mundo, está Australia. Y hay una gran diferencia entre Australia y Chile. Y Australia también es una potencia minera como Chile, pero ellos producen tecnología asociada a la minería. Chile compra camión y todo lo que ya está, nuevamente compra cosas. Entonces, para conectarte todo esto, Kevin, tú eres una persona muy inteligente. No nos hables de informática, no nos hables de la colega que hay que convencer, etcétera, sino que ¿qué cosas podría hacer Chile respecto a utilizar más efectivamente la informática respecto al desarrollo del país, haciendo crecer la matriz productiva? Nosotros hacemos hoyos, nos cortamos todos los árboles, sacamos todos los pescados, hacemos hoyos, sacando cobre, ahora litio, etc. Entonces, ¿dónde más tú te imaginas a la informática? ¿Se refiere a industrias adicionales? Industria, claro. Para que se expanda a lo largo de la distintas industrias. Claro, o sea, en alguna industria, vamos a la industria minera. Esto fue un tema, pero seguramente tú que estás mirando otras cosas más. Es de partida de decir, oye, estoy no contratar ningún informático que cree que está jugando con los servidores y otra cosa. Bueno, gracias por la pregunta. Meses después que ya salí de Codelco, me contactó el superintendente de recursos hídricos, que quería hacer un trabajo también, también con modelos y análisis, pero por la parte hídrica. Es un problema importante en Chile, que si bien es un problema que puede resolverse a través de la tecnología, también es un problema de infraestructura hídrica en el país. Que mucha del agua que sale de la montaña circula, llega hasta el mar y se pierde porque no se almacena. Ahí yo creo que la informática puede aportar, y lo tengo de ejemplo, porque buscamos un memorista. De hecho yo pasé el dato para que buscaran un memorista acá, pero nadie hubo de alguna forma quiso participar del proyecto. Y ahí hay un tema que tiene que ver con esa desconexión quizás del negocio que mencionaba previamente. Entonces yo creo que, por ejemplo, en los temas hídricos, nosotros tenemos mucho que hacer. Y a través de la informática podemos hacer mucho. Israel convirtió el desierto, lo convirtió en un país agricultor potente, ejemplo de innovación, por eso se llama la nación startup. Ellos convirtieron el desierto en un lugar lleno de plantaciones, y es porque a través de sistematización informática lograron regar las plantas con la cantidad específica, tanto de nutrientes como de agua que requerían, lograron crecer. Entonces, ese tipo de cosas nosotros las podemos traer acá al trato de agua, por ejemplo, en Chile, y aplicar la informática para aprovecharla de forma más eficiente, sin resolver ni siquiera el problema de infraestructura hídrica que tenemos, pero sí desde la informática podemos aportar. A la minería también tenemos grandes dificultades, porque como saben es una industria que consume mucho recurso hídrico, y precisamente el proyecto en el que querían trabajar era cómo optimizar las variables de proceso para que hubiera menos agua gastada, sucia, que se devuelva. ¿Se entiende? Entonces, ahí yo detecté algunos pasos previos que se requieren hoy en día. Por ejemplo, no tenían un diccionario de datos. Estos son elementos de gobierno del dato. No tenían un diccionario de datos y estaban, de alguna forma, entrar en el mundo de la minería sin un diccionario de datos. De verdad, cuando digo cientos de variables, no estoy exagerando, eran cientos, sin un diccionario de datos, ir a entrar ahí a aprender el proceso, encarece mucho, porque reuniones para allá, reuniones para acá, no, es que yo no conozco este tema, mejor es con este, y después hacia allá,
todo eso genera complicaciones. Ahora lo que voy es que ahí ya podemos empezar a aportar desde el área de la informática y desde el área de la gestión en informática. Haciendo un buen gobierno del dato, nosotros podemos incorporar esos elementos y ahí ya comenzamos a abrir la puerta a nuevos proyectos. Ahora, la innovación, y creo que es necesario que hagamos una conexión con el mundo académico, el mundo de industria, el mundo social en general y los alumnos. Y es por esto que hace un tiempo planteamos la propuesta del Laboratorio de Ciencia de Inteligencia Artificial. No sé si han escuchado la propuesta, pero ya va en camino, ya están los planos hechos, el presupuesto solicitado. Yo participé de la propuesta junto a Diego Quesada, la propuesta inicial de ese laboratorio. ¿Cuál es nuestro énfasis en ese laboratorio? Unir alumnos, unir académicos, unir industria y sociedad, para llevar todo este conocimiento y poder aplicarlo a las distintas industrias. No sé si eso responde a su pregunta. Bien, gracias, Luis. Quiero hacer algunas preguntas específicas y unas más generales. Si puedes ir, por favor, a la retrospectiva 19, donde está la metodología aquí. Bueno, tanto tú como yo, ¿no es cierto?, valoramos mucho los datos. Tú has sido mi ayudante por mucho tiempo en parte de datos, ¿ok? Y bueno, y obviamente en tu trabajo era un rol importante. Pero quisiera llevarte a fuentes externas de datos, porque aquí tomaste los datos internos, que obviamente son importantes para el modelo que tenías que hacer. Pero ¿qué datos externos te hubiera gustado tener que aportaran mayor valor a tu modelo? Con datos externos. Me refiero a que no vengan de las fuentes mismas de poder. Por ejemplo, el clima, por ejemplo, algún dato. A ver, todos estos datos que yo almacenan, con excepción del Excel, son dispuestos por proveedores externos. No sé si eso entra dentro de la categoría de. No, porque de son sigue externos, claro. Lo que refiero a alguna data que vaya más allá, sobre todo un modelo predictivo. Por ejemplo, el clima. Sí. Otra situación así. ¿Algún dato que tú veas que hubiera sido relevante? Para esta pregunta necesito unos 30 segundos para pensar y le respondo. En este problema en particular. O alguna proyección que tú ves de su solución, porque en el fondo igual hay un aprendizaje acá que de alguna manera puede impactar en los sistemas existentes o en su misma solución. A lo mejor tú me podrías decir que una de las proyecciones de esto es que se aumente o se logre una producción más efectiva o tiempos de mantención, reducirlo, etcétera, etcétera. Y ahí a lo mejor habría que saber alguna cosa de las, no sé, del mismo horno. Del mismo... Claro. A ver, hay variables externas del clima que ellos también las miden. Por ejemplo, el mineral se mide la humedad. La humedad es muy importante porque para nosotros quizás, no sé, si un día aumenta la humedad un 20%, a lo más dejamos de tender la ropa, porque le va a costar más secarse. Pero allá la humedad es muy importante porque por el nivel de mineral que transporta el volumen, cuando hay mayor humedad, el peso aumenta considerablemente del mineral. Entonces, pero ellos lo miden. Sin embargo, ellos tienen sus propias mediciones. Por ahí se me ocurre que quizás tener, antes de los análisis litológicos que hacen para explorar un yacimiento, para evaluar un proyecto futuro de minería, eso sí tendría igual que ver con esto, quizás tener un sistema de medición global de tierra en Chile con datos que nos indican si es que hay un posible yacimiento de cobre, podría ser de utilidad para la industria minera. Eso no sé más allá si es que existe, pero es un dato. Y lo otro, yo creo que los datos del clima, de alguna forma, hay partes del proceso en donde podrían ser de importancia. Por ejemplo, hoy día en el nuevo proyecto de traspaso se llama nodo 3500 porque 3500 metros de altura se desarrolló un domo cerrado, porque antes en invierno o cuando había nieve no se podía extraer mineral y la depositar, y para eso se usaban los stocks que mencioné. Entonces, el conocimiento del clima que usted mencionaba sí es un dato muy importante para planificar la operación y de alguna forma evitar que en algún momento el nivel de tolva que mencioné esté demasiado bajo porque se nos acabó la carga fresca hacia el proceso. Entonces ahí cuando las condiciones climáticas, que son un dato ya externo, aportan considerablemente. ¿Eso responde a...? Sí, a eso me refiero. Ahora,
con respecto a, o sea, tu propuesta, igual tú detectaste algunas falencias y sobre todo en estas retroalimentaciones que hacías. ¿Qué impacto crees tú tienen ahora en los sistemas actuales? O sea, por ejemplo, de la data, de las fuentes internas que tú necesitaste. ¿Qué mejoras se podrían hacer a la captura que se hace en los sistemas más transaccionales o productivos que están en este momento vigentes? Me refiero, si bien la calidad de los datos igual era buena, ¿no? Nunca tuviste tanto problema con la calidad del dato inicial. Pero, ¿qué sugerencias podrías hacer a los sistemas que actualmente ellos tienen para mejorar esa data y que el modelo obviamente tenga mejores resultados? Claro, y con gusto puedo decir que hice algunas recomendaciones y por lo que supe la última vez que conversé con uno de los compañeros ahí que se llama Fabián, que trabaja ahí en el Centro Integrado de Operaciones, y ya estaban buscando implementar algunas de las recomendaciones. Una de esas tiene que ver con unificar la información y las características del mineral, porque usted quizá alguno se preguntó, pero ¿por qué no miden las características cuando está justo antes de entrar al molino? Y nos ahorramos el problema del algoritmo y que no es exacto. Porque esos son ensayos de laboratorio, donde se toma una muestra, se lleva al laboratorio y toma un tiempo relevante, saber las características del mineral. Esa información que está acá al inicio está, por un lado, los geólogos que tienen su información y que la ingresan manualmente, que eso también ya lo están mejorando, porque mire, ese era un Excel, el nivel de información, el volumen era muy reducido comparado a los datos en tiempo real. Pero ese Excel me tomó 10 veces el tiempo trabajarlo que los otros datos. ¿Por qué? Porque era una fuente de ingreso manual. Entonces, una de las recomendaciones realizadas, que creo que la tomaron, era unificar la información de este Excel de litología, llevarlo a un sistema de base de datos, pero no separado de la información de despacho de los camiones. Los camiones toman el mineral, los cargan, se sabe cuáles son las toneladas que llevan, se sabe el recorrido del camión en todo momento, cuándo llega y cuándo despacha el mineral a plataforma. Y esa información allí está separada. Entonces ahí hay una recomendación, unificar esas dos fuentes de datos en una sola, porque son parte del mismo contexto de negocio. Bien. ¿Y puedes ir a la PPT 26, por favor? El modelo con límite, porque el sin límite es casual. Pero el modelo con límite igual tiene relativamente un buen comportamiento. ¿Qué podríamos decir? El modelo con límite tiene un comportamiento mejor que el modelo sin límite. ¿Por qué se da esto? Acá hay una eliminación de variabilidad en los datos. ¿Qué sucede? ¿Se acuerdan del límite profit que comenté al principio de los factores? Es una decisión que realiza una persona. No se puede saber, no hay variable que mida eso, porque puede haber habido un accidente y alguien viene, no, limitemos el tratamiento, el molino tiene que estar lento porque tenemos que hacer una mantención, etc. Entonces, ¿qué es lo que realicé yo para que esa decisión humana que no se puede medir no afectara al desempeño del modelo? Yo la introduje al modelo como una variable futura que es conocida. Entonces yo le dije al modelo, mira, en la hora siguiente que te estoy pidiendo que tú tienes que predecir, te voy a decir cuál es el límite que establecieron los operadores. Y como ellos pueden estimar cuál va a ser el límite en la hora siguiente, es una entrada que puede ser conocida, al menos una aproximación del resultado del límite para la hora siguiente. ¿Qué sucede? Que se podría pensar, como que el límite se comporta muy parecido al tratamiento efectivo del molino SAC, que esa variable es como hacer trampa, introducirla, y puede afectar un poco o sesgar los resultados del modelo. Es por esto que yo me basé en el modelo sin esta información futura conocida, para evitar que no esa problemática. Entonces están las dos alternativas. Ya. Y otra cosa, con las variables tú dijiste, o sea, sobre todo en el comienzo, que tenían un cierto grado de influencia, las variables que tú tomaste, y cómo definiste ese grado de influencia, porque igual es algo subjetivo y de hecho requiere un experto. Claro. Bueno, después muestro una imagen, tengo un anexo para eso. En comienzo trabajé con Richard Aray, que era el director del Centro Integrado de Operaciones y el profesor correferente por parte de Codelco. Y él es experto en procesos, de verdad, bastante admirado ahí en el CIO y en Codelco en general, y con él fuimos estableciendo esta importancia de la variable a través de reuniones. Y un proceso posterior, realizado a través de las herramientas de ciencia de datos, y quiero mostrar uno de los anexos,
este en particular. Este modelo del Temporal Function Transformer tiene una innovación. Generalmente las redes neuronales a veces se dejan un poco de lado a pesar de su potencia, porque no se sabe qué es lo que hacen. O sea, hacen cosas muy complejas que no tenemos cómo extraer conocimiento. Puede dar buenos resultados, pero oye, ¿qué hizo la red para llegar a esa salida? Esta red, en cambio, puede entregar la información de cuáles son las variables que más aportan. Se pueden obtener los pesos. Y acá podemos ver este nivel de importancia. La variable más importante del tratamiento efectivo, también el consumo específico de energía, la hora del día es importante, el estado de los molinos de bola, lo mencioné que si estaban con baja disponibilidad pueden afectar al tratamiento efectivo, el límite de alimentación, la velocidad, el torque, la potencia, y a través, esta es la otra forma que se utilizó para inferir el grado de importancia de las distintas variables. La importancia y este gráfico es del resultado final ya con la variable seleccionada, pero este gráfico salió en un momento con 100 variables, y ahí uno ya se da cuenta que hay algunas que están todas así, y esas variables quedan fuera, porque el modelo no las utilizó y por ende no son importantes, y se dejan. Oye, y bueno, finalmente una pregunta más global. ¿Cuál es el estado actual de esta solución en Codelco y cómo cubriste las expectativas que ellos tenían? Sobre todo si lo pudieras precisar en qué beneficios, bueno, quizás cuantitativos es difícil, pero qué beneficios reales tú encuentras que esta solución de falta de la el manejo de expectativas fue un poco complejo, porque yo, como decía, había empatado un proyecto antes con la misma unidad de trabajo de Codelco de Santiago y no tuvieron resultados, era un equipo completo. No lograron satisfacer con los 6 meses de trabajo. Yo llegaba a competir contra eso y contra un equipo completo de gente del área de los datos. Entonces, lo primero que yo dije es que establecí en el alcance. Dije yo, el resultado de esto es un modelo. No es un sistema que ustedes van a tener en línea y van a poder ver el valor, porque eso ya es aparte de desarrollar un software, montar el modelo en algún lado, y para eso se requeriría alguien del área como de programación o alguien del área de analítica, pero en términos de disponer el modelo, y eso queda fuera del alcance por el tiempo del proyecto. Entonces, estar en el resultado, tener un modelo que ustedes después lo pueden implementar. Eso es el primer punto. Obviamente, lo que espera uno cuando uno le prestan un servicio es tener el sistema funcionando ahí completo, pero yo más que bien esa línea de un comienzo. Conversé con el profesor Ricardo Linculer, una vez que él me acompañó en la reunión con el superintendente de recursos hídricos, y querían hacer una memoria muy similar a esta, y el profesor recomendaba separarla en 3 memorias distintas. O sea, esto es para que magnifiquen un poco el alcance del trabajo de esta memoria. El profesor, que es experto en el área, lo quiso separar en 3 memorias distintas. Entonces ya eso era demasiado trabajo y quedaba por fuera. Entonces, pero lo que le quedó para ellos, como decía al final en mis recomendaciones, son estas variables nuevas a observar, a tener cuidado, y les quedó también un flujo de datos completo de preprocesamiento, de limpieza y recomendaciones para disminuir el costo de los proyectos de inteligencia artificial en la corporación. Entonces, eso yo creo que uno de los aportes grandes tiene que ver con el orden de la información, pero también con la limpieza del dato y los resultados del modelo de donde se fija más, para que ellos también ahora, si ya no tienen el modelo ahí en línea, a través del conocimiento experto, ellos puedan monitorizar estas variables. Y si ya estuviera implementado como sistema, la base sea tu modelo, ¿qué beneficio cuantitativo? O sea, por ejemplo, ahorro en tal cosa o disminución de tiempo de tal otra. ¿Y cuáles serían 2 o 3 ejemplos de posibles beneficios que ya implementado? Bueno, que le aporten al negocio. Este proyecto fue realizado con 50 equipos, en términos de cantidad de equipos funcionando en la operación. Hoy día esa complejidad se redujo a 14 equipos. Es esperable que si se implementa esto mismo con todo el flujo, pero para 14 equipos, el resultado del modelo sea aún superior, porque la complejidad disminuye bastante. O sea, ya tenemos un aporte. ¿Cuál es la ganancia que ellos van a poder tener? Tomar decisiones preventivas. Por ejemplo, ellos pueden decir, uy, el modelo dijo que se viene una disminución muy drástica del molino SAC, del tratamiento efectivo, entonces hagamos algo. A lo mejor viene mineral que es más duro. No lo mandemos directo al molino SAC,
sino que llevémoslo a un proceso de prechancado. Oye, pare la operación del prechancado que está enviando mineral hacia otro proceso y lo quiero todo dispuesto para el molino SAC, porque es el equipo más importante de la planta de procesamiento. Entonces, ellos con esa hora de información que tienen previa, porque va prediciendo hacia la hora siguiente, el intervalo de 10 minutos, ellos podrían tener esas acciones preventivas. ¿Y eso en qué se traduce? En que en vez de reducir durante una hora o 20 o 30 minutos el tratamiento efectivo de 1.800 toneladas por hora a 1.400, ellos logren que baje solamente a 1.700. Y a mayor tratamiento efectivo de la planta, aumenta la utilidad del proceso. Bien, pues vamos. Preguntas público presente. Yo tenía la misma duda que poder entre con límites y límites, pero me quedo suelta. ¿Alguien más? No, quisiera me voy a tirar puras flores. Se va a notar. Bueno. Vamos entonces, ¿sí? Bien, nos vamos a retirar un ratito y nos esperan para poder hacer la oración. Sabemos que han estado conversando. Ay, Cristian, nos va a grabar por esta parte. Ya. Bien, hemos conversado con Luis de lo que ha sido su trabajo. El trabajo tiene dos partes, el escrito, que tiene una nota y también incluye el desarrollo de instituciones de poder. Y por otro lado, la exposición que ustedes vieron acá. Nosotros valoramos enormemente que el trabajo de Kevin haya sido en industria, no es lo común. Y además que él haya aprovechado su práctica, haya hecho altos aportes también a la empresa más allá de lo que es la memoria. El correferente de la empresa nos mandó su evaluación también. Él no pudo venir presencialmente, pero de todas maneras, igual le vamos a agradecer posteriormente que te dio durante todo el proceso, porque es un tema que necesita conocer muy bien, y tenía que entregar toda la información. Nosotros hemos evaluado y valoramos enormemente todo tu potencial, lo conocemos desde siempre. También valoramos lo que ha sido tu permanencia en la universidad, el haber logrado los tiempos que corresponde titularse, y eso ahí para los que vienen en el futuro es un buen mensaje. Y por ello, por todo, o sea, uno evalúa a esta altura del partido no solo la memoria, evalúa toda tu trayectoria dentro de nuestra carrera. Y nosotros consideramos que Kevin se merece en esta oportunidad la nota máxima. Así que aprobado este examen con una nota 100.